y con unas construcciones de madera ecológicas y cálidas, en un entorno rural, lleno de parajes naturales y con la posibilidad de realizar una amplia variedad de actividades en el ámbito rural: agricultura, granja, hipoterapia, conocimiento y práctica de oficios ancestrales y artesanales, talleres de modelado, madera, pintura y el desarrollo de un pensamiento claro. El objetivo principal de la pedagogía Waldorf es la educación integral de los niños, creando de esta manera fundamentos para la iniciativa, la fuerza moral, la flexibilidad mental y la responsabilidad social en la vida adulta. Ellas son maestras de la Escuela Waldorf Meniñeiros de Friol, Lugo, tituladas y formadas en la pedagogía Waldorf. Con su charla, la pedagogía Waldorf, educando para la independencia y la responsabilidad social, con todos vosotros, Gloria Vázquez y Carmen Calvo. Está visto que la tecnología no es lo nuestro. No sabemos cuándo tenemos que empezar a hablar. Bueno, estamos muy contentas de estar aquí con todos vosotros y muy nerviosas. Y bueno, yo soy Carmen Calvo y ella es Gloria, la directora de la Escuela Meniñeiros. Carmen también es directora, aunque somos un equipo de 3 mujeres. Tenemos una forma, nuestra escuela es una comunidad educativa en la que procuramos que todas las direcciones y todas las soluciones sean compartidas. Queríamos empezar un poco con vosotros, como hacemos en la escuela, en primaria, con lo que le llamamos una parte rítmica. Al llegar nos juntamos todas las clases de primaria y hacemos pues unos juegos y unas canciones. Entonces os queríamos poner, nosotros no sabemos hablar mucho, sabemos hacer. Queríamos que os pusierais de pie todos. Pues para saludarnos por la mañana alternamos. ¿Escucháis así? ¿Los escucháis? Si no usamos el micrófono. Así no, pero sí. Bueno, pues cada mañana... Pues tengo que soltarlo para hacer. Sí. Pues cada mañana, dependiendo del mes que es o de la época, pues se van sucediendo canciones, versos y distintos juegos para saludarnos, porque pasa como ahora, cada niño llega de su casa, los maestros llegamos de nuestra casa y estamos todos pues con nuestras cosas, con nuestros problemas, con el sueño, con los que viajan casi 1 hora para llegar al colegio. Entonces intentamos despertar todos juntos y saludarnos. Usamos mucho el trabajar con los niños de primaria, desde esta parte que es donde están, en el sentir, la emoción. Entonces ahora vamos a hacer unas palmas y nos seguís. Tiene usted ese micrófono. Pues saludaríamos así. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Porque vamos girando con los niños. Hola, ¿cómo estás? Podéis hacerlo por parejas. Ay, me equivoqué yo. Hola, ¿cómo estás? Ya está bien. Hola, ¿cómo estás? Hacemos 2 círculos, pero aquí es difícil, uno dentro y otro fuera, que giramos en sentido contrario y nos vamos saludando todos. Eso, hay los niños muy tímidos apenas te saludan, los muy efusivos te saludan, percibes cómo está cada niño y entre ellos, incluso si estaban, pues un poco alterados o enfadados, es como que desde el corazón todo se va diluyendo. En una época como esta, cantaríamos una canción, no está la maestra de música, cantamos muy mal, cantaríamos una canción como esta, pero ya sin micrófono, si no yo no la canto. Sin micrófono. Sin micrófono. La cantamos, un verso, la cantamos y nos acompañáis. Los cólquicos florecen por todos los prados. Los cólquicos florecen, otoño ha llegado.
A todos juntos. Los cólquicos florecen por todos los prados. Los cólquicos florecen, otoño ha llegado. Los cólquicos florecen por todos los prados. Los cólquicos florecen, otoño ha llegado. Ahora dos grupos, uno conmigo y otro con Carmen. Entonces, empezamos nosotros y cuando hagamos la primera estrofa, entras tú. Lo repetimos todo 2 veces. Así aprendemos a escucharnos. 1, 2, 3. Los cólquicos florecen por todos los prados. Los cólquicos florecen por todos los prados. Los cólquicos florecen por todos los lados. Los cólquicos florecen por todos los prados. Ahora, de pie. Esta parte rítmica dura como unos 20 minutos. Va a ser más corta. Vamos a hacer un par de versos. Ahora seguiríamos con un verso como... Decimos y repetís. Mirad la aurora, madre del día. Mirad la aurora, madre del día. Cómo derrama luz y alegría. Cómo derrama luz y alegría. Y ahora otro de otoño. Y ahora que estamos en el otoño, también le tenemos estos versos preparados. Alegres los frutos ofrecen, alegres los frutos se ofrecen maduros. Alegres los frutos se ofrecen maduros. Los árboles cambian sus verdes vestidos. Los árboles cambian sus verdes vestidos. De colores dorados. Amarillos. Rojizos. Y ahora otro verso que hacemos con los niños mayores de quinto y sexto. Es un verso, ya está en una fase más de compartir, de ir hacia el mundo. Y entonces todos juntos hacemos. Hay un camino que recorremos. Hay un camino que recorremos. Juntos iremos tras la verdad. Juntos iremos tras la verdad. La busco en ti, la busco en mí. El mundo entero nos la dará. El mundo entero nos la dará. Pues muchas gracias. Lo que está aquí se ve aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues un poco como... Acerco. Esta parte, solo deciros que antes de que Gloria empiece a contar un poco la historia de la escuela, es la parte con la que recibimos a los niños, como dijo antes Gloria, porque llegan, normalmente los niños hoy en día ya no caminan o caminan muy poquito, van en coche o en autobús y tienen que despertar, entonces empieza la mañana y empiezan vivenciando con todo el cuerpo, con la palabra y con el resto de los compañeros que hacen la comunidad. Entonces, bueno, Gloria. Bueno, esto, nosotros como no son muchos niños, ahora mismo son 65, pues nos juntamos todos y lo hacemos todos juntos. Después cada clase va para su clase, unos niños, los mayores, van a la granja a cepillar los caballos, son los encargados de los animales. El resto, cada uno en su clase, va elaborando ya su periodo. Trabajamos durante un mes, me lancé con la primaria, después seguimos. Bueno, me está comentando mi compañera que sigo con las fotos. Después os contamos lo de la primaria. A ver, empezamos por infantil. Un poco la historia os la contó José Luis. Hace como 11 años que nos juntamos pues varias personas. Yo venía del mundo de la enseñanza.
había trabajado dando clases de lengua gallega y la experiencia personal mía siempre en el ámbito como alumna, como profesora, siempre era la sensación extraña de que ese no era la forma, que tenía que haber otra manera. Eso me llevó a investigar en distintas pedagogías y cuando conocí la pedagogía Waldorf para mí me solucionó todas las dudas que yo tenía. Es como que todo el puzzle, todas mis intuiciones, todo lo que ya había leído, todo de repente me encajaba. Esto se unió a que nacieron mis 2 hijos que tienen ahora 12 años, que son mellizos, y entonces sentí que era el momento ya de ponerse en marcha pues, a formarme personalmente en la pedagogía Waldorf. Ahí empecé un poco un camino en Lugo buscando personas, aparecieron varias, íbamos a ir a Madrid, finalmente pensamos, ¿por qué no hacerlo en Galicia? Que hay mucha gente. Y entonces, pues nos lanzamos a toda Galicia, creamos una asociación y de ahí surgieron 40 personas interesadas en hacer la formación en pedagogía Waldorf. Ese fue nuestro camino, porque la mayor parte éramos docentes con inquietudes de buscar otro camino. Ya progresivamente pues, nació el grupo de niños. Al año siguiente, una compañera y yo empezamos con un jardín de infancia, con un centro de juegos de nuestra asociación con 7 niños. Y fuimos creciendo con ellos y ahora ya llevamos 9 años. Ahora mismo nos vamos a presentar el proyecto después de secundaria, que es a donde ya están llamando los niños, crecen y no nos permiten relajarnos. Entonces, cuando empezamos en infantil, ¿qué nos convenció de esta pedagogía? Sabéis que es una pedagogía que creó Rudolf Steiner, que se asienta en la antroposofía, y lo llamativo, curioso, es que cuando tú empiezas a estudiar esta pedagogía, empiezas a leer, hay muchas cosas que realmente son interrogantes. Dices tú, ¿esto será así? Y Rudolf Steiner siempre dice, investiga por tu cuenta y comprueba. Y el legado más precioso que nos dejó es ver que en cada edad, cada niño desde que nace, desde que lo vemos en brazos de la madre, el niño ya está aprendiendo. Y es ver cómo en cada edad sí que realmente los niños tienen unas necesidades a nivel físico, a nivel emocional, a nivel volitivo. Y si tú atiendes a esas necesidades que tiene el niño en esa edad, la experiencia que tenemos en 9 años es que los niños florecen, incluso los niños con muchas dificultades. Es una enseñanza que yo siempre la describo como terapéutica, porque sin trabajar terapéuticamente consigues que los niños, empiezan a demostrar todo su potencial que tienen. Entonces nosotros empezamos en el jardín de infancia con niños de 2 añitos, 3 años, y les voy a contar un poquito el jardín de infancia porque es las imágenes que veo que están saliendo. ¿Y cómo se trabaja un jardín de infancia? Es como podéis ver, es rosa, es como una casita, todo es redondo. De hecho ahora mismo estamos con una construcción que creo que no trajimos ninguna foto, pero es una payoza. Porque el niño hasta los 6, 7 años, él vive como un útero materno, vive en un mundo todo redondo y todo hermoso, él siente que el mundo es bueno. Un niño nunca desconfía de nada, él siente que, entonces, los maestros sí que acompañamos esa forma de pensar del niño. Los maestros siempre, en nuestra escuela es muy importante la autoeducación, tenemos que ser un ejemplo, porque todos conocemos el hecho de que el niño hace una cosa y le explicamos que haga otra. Pues reflexionamos y vemos que nosotros hacemos eso. El niño solo imita. Es un ser que el primer seteño solo quiere aprender por imitación y tiene tanta devoción al adulto que lo imita en todo, en cómo habla, en cómo piensa, porque ellos perciben más allá de nuestras palabras. Entonces, si nosotros somos incoherentes, ellos la van a demostrar, siempre nos están espejando. Y cuando los niños entran en el jardín de infancia, lo primero que hacen es tienen una zona para cambiar su calzadito, se ponen en zapatillas y ya empiezan entre todos pues, a encontrarse, a jugar. La maestra nunca les dice, vamos a hacer. La maestra, pues si toca pintar, prepara la pintura, empieza a cantar. Y los niños cantando se ponen a pintar. Cada uno tiene su ritmo. Nunca se le dice a un niño pinta así o pinta de otra manera. La maestra hace su dibujo y ellos libremente. Cada uno, ya sería toda una charla, un fin de semana, la evolución de los dibujos, en la fase en la que está el niño por el dibujo. Empezamos siempre con una actividad que es plástica, que es como una concentración. Otro día hacen galletas, otro día hacen pan. Es un ritmo siempre, concentración, expansión, noche, día. El ser humano vive en un ritmo interior, un ritmo metabólico, y ese mismo ritmo lo tiene el niño en las actividades. Se mantiene toda hasta secundaria, pero en infantil es muy importante. Después de ese rato van a jugar. Si veis en nuestro jardín de infancia, creo que salieron fotos, solo hay piñas, hay lana, hay sedas, hay algodón, hay conchas. Hay todo materiales naturales y todos son objetos sin terminar. El niño necesita en el juego libre, ¿qué necesita el niño? Necesita tener material
que esté sin terminar, porque él a los 3 años nace la fantasía. Si cogemos un niño de 2 años y estamos en el arenero y un niño de 4 te ofrece una tarta, el de 2 años abre la boca para comer. El de 3 años te mira así y ya está diciendo, esto es un juego. Y el de 4 años ya le pone unas hojitas, le pone unas flores y te ofrece la tarta. Lo mismo sucede dentro. Los niños de 3 años ya encuentran un trozo de madera y le dan la vuelta a la mesa. Nosotros le dejamos el material y aprenden a respetarlo. Le dan la vuelta a la mesa y ahora es un barco. Después es un castillo. Después es un coche. Su imaginación es libre. Ven el material y al momento surge el juego. Cuando llegan a los 5 años empieza a despertar su capacidad de pensar. Entonces la fantasía se transforma en imaginación. Y el niño ahí tiene una fase de una crisis porque tiene primero que idear el juego, tiene que pensarlo. Y después el juego sale al exterior. Ya no surge del interior libremente, sino que ahora se lo imagina, llega a clase con una idea, habla con sus compañeros, se ponen de acuerdo y organizan un juego. Entonces, para nosotros es muy importante respetar estas fases y, lógicamente, pues en infantil, hasta el que dura hasta los 6 años, no leen ni escriben. O sea, todo lo que trabajan es cada día hay una actividad artística. A medida que van creciendo, trabajamos muchísimo con las manos. El último año de infantil hacen lo que llamamos un telar, que va a ser su estuche, que lo hacen con sus manos. Antes hacen un cordón con las 2 manos porque el niño tiene una fase en que es ambidiestro y es muy importante respetarla. Dice Kant que las manos son el cerebro exterior. Y ahora los neurólogos, gracias a Dios, apoyan el tema de que el trabajo con las manos desarrolla todo el cerebro. Para nosotros la prueba palpable, porque yo digo sembramos y estamos recogiendo el fruto, son los niños que nacieron en el jardín de infancia. Tienen unas capacidades artísticas, unas capacidades, una forma de pensar, los que nos acompañan durante los 9 años, que ves que realmente que sí que fructifica y que sí tienen otra forma de estar ante el mundo, de dejarse llevar. O sea, son niños que no se dejan influenciar fácilmente, que tienen con mucho criterio interior, porque siempre todo está siempre que se perciban. Y el juego libre, que parece una cosa, pues hay gente que dice, pues jugar los niños 50 minutos con telas, ahí se ve tanto porque tienen que aprender a relacionarse. Si tienen problemas, ahí aparece perfectamente qué problema tienen y lo echan continuamente, esa vivencia que los atormenta, la manifiestan en su juego y poco a poco eso se va diluyendo y se va transformando. O sea, es muy importante ese rato de juego libre. Después todos comemos juntos y cada día pues es un cereal distinto y antes de eso se hacen unos corros. Como visteis ahora que hacíamos en infantil, se cantan, se escenifican cada 3 semanas. Se trabaja un periodo de 3 semanas o un mes para que el niño interiorice un cuento, un corro, para que realmente esas imágenes puedan vivir en él interiormente y provocar una transformación interior. Y los niños siguen a la maestra como si fueran pollitos, pero nunca se le dice tú tienes que hacer. Ellos hacen. Y si un niño no le apetece hacer un día, se queda parado o se queda sentado. Es su ritmo. Hay veces que ellos también están como nosotros, decaídos o con sus cosas y hay que dejarlos. Al día siguiente normalmente se incorporan o vas investigando un poco cómo le puedes ayudar. Eso es así un poquito en líneas generales el tema de infantil. Te pasas a mí Te pasa al primario, pues te acompaño. Sí. Pues a veces viene la tele a la escuela y nos pregunta, pues, ¿por qué esta pedagogía? ¿Qué tiene de distinta a las otras? Y yo siempre, muchas cosas en la cabeza, pero así aquí me gustaría apuntar una. Cuando Rudolf Steiner creó esta pedagogía, decía algo muy importante. Normalmente la sociedad tiene a los niños para que las sirvan, pero el planteamiento, ¿por qué no al revés? ¿Qué tiene el niño que puede ofrecer a la sociedad? ¿Qué cualidades, qué virtudes, qué capacidades tiene para que él pueda ayudarla? Teniendo en cuenta este planteamiento, en las escuelas Waldorf, las etapas que está viviendo el niño son fundamentales. El maestro tiene que ayudarle al niño sabiendo en qué etapa está. Teniendo esto presente, sabes qué material tienes que usar, qué tienes que darle. Cuando llegan a primero de primaria los niños, llegan todavía, de lo que contó Gloria, todavía son niños que están en la fantasía, pero llegan ya con actitud recta. Esto de hablar al micrófono. Llegan con una actitud de, entro en primaria, pero al mismo tiempo
están como intimidados por toda otra forma, toda una veneración de los niños mayores. Y entonces, en cada curso hay un tema. Y el tema de primero de primaria son los cuentos de hadas. Y en torno a eso pues se va trabajando todo el año. ¿Qué pasa cuando los niños están en primaria? Tienen ansias por conocer las letras, por conocer los números, están deseando. Pero cuando le cuentas los cuentos de hadas, ellos entienden que el final tiene que ser feliz y que el príncipe se casa con la princesa. Y acaban así, y en su mundo todavía no pueden distinguir realidad totalmente de fantasía. Yo puedo contar en mi primera clase de primaria, empecé durante el año contando, pues eso, todos estos cuentos de hadas de los hermanos Grimm, y los niños estaban con ese gesto de infantil, la boca así, y casi nadie, casi ninguno tenía nada, estaba completamente absorto por el cuento. Cuando llegué a final de primero, algunos decían, ya, otra vez otro de princesas. Bueno, yo ya me tapo los oídos. Claro, ya estaban ya llegando al otro año, estaban llegando a segundo. Claro, al llegar a segundo, ellos ya, ese resto de jardín de infancia se va quedando. Y necesitan ya ver que aparece el mundo de las fábulas, porque siempre está el malo, el que quiere traicionar o el que quiere engañar al otro animal, y también el mundo de las leyendas. Y ahí el niño vuelve a descubrir, vuelve a dejarse absorber por las historias y vive para ellas. Cada etapa tú ves en el alumno cómo es lo que necesita. No es que tú te lo hayas fabricado, él te lo dice. Y cuando llegas a tercero, el tema del tercero son las historias del Antiguo Testamento, porque ahí está la autoridad y es implacable. Y ahí el niño se olvida de los cuentos de los años anteriores y la misma atención por todos los poros la está manifestando. Entonces esto casi es milagroso, porque no es lo que tú cuentes, es lo que tú ves, es la práctica. Y cuando eso se te muestra en los niños, dices, esto funciona, no me lo puedo creer, ¿cómo es posible? Entonces, la observación tan profunda que hizo Rudolf Steiner a los niños es, bueno, le da respeta esa individualidad y les ayuda muchísimo. Bueno, no, muchísimo se queda corto, ¿no? No solo se cuentan cuentos en las escuelas Waldorf. Las escuelas Waldorf tienen el primer año de primaria, tienen 3 materias básicas que son las formas, las letras y los números. Otra de las diferencias de las escuelas es que el tiempo es distinto en las escuelas Waldorf que en el resto de las escuelas. No es que sea distinto, es que cada periodo el maestro le dedica un mes, porque el niño, una vez que entra en ese periodo, lo llega a vivir en las distintas fases, a entrar hasta madurarlo. Cuando pasa el mes, ese periodo descansa y empiezas otro nuevo, el de las letras. Y ahí entra en ese periodo profundizando. Termina ese mes y pasa al siguiente periodo, el tercero, que sería el de números. Y entra olvidándose de lo demás. No se va a tocar los periodos anteriores. Y cuando llega la vuelta de vacaciones en enero, y vuelves a retomar las formas otra vez, el niño te sorprende porque eso que ha ido ahí haciendo pozo, que se ha sedimentado, surge como una flor que ya empieza a abrir los pétalos. Y las facultades, parece que algo mágico ha obrado y salen, afloran. Entonces no es que tú luches y estés ahí, tienes que hacerlo, no. Algo se transforma en el interior del niño, le das tiempo y eso fluye y te sorprende hasta que se te saltan las lágrimas de decir, no me lo puedo creer. Eso... Nada, pero haciendo un inciso aquí, se le da mucha importancia, como os comentaba siempre, el tema del ritmo, de lo que comenta Carmen, cómo se transforma. Si pensamos todos cómo aprendimos a escribir, bueno, pues yo de una manera muy dolorosa, porque yo recuerdo todos esos procesos como muy dolorosos, pero hoy en día ya no tengo que pensar en el esfuerzo que tengo que hacer para escribir, ya es una capacidad. Cuando a los niños les dejamos que entre un periodo y otro de matemáticas o de lengua quede un mes o 2 meses, ves que muchas dificultades que había en una materia
o alguna dificultad que a lo mejor tiene algún niño, la mayor parte los asimila muy bien, pero a lo mejor algún niño pues, con una sensibilidad, unas características especiales, ves que cuando pasan 2 meses, ese dormir es como cuando dormimos. Al volver a retomar ese periodo y siempre la primera semana repasas un poco lo que se hizo, el niño como que ya lo tiene puesto. Ya de repente las fracciones ya las tiene totalmente asumidas. Bueno, y ahora entraremos un poco, a lo mejor os comenta Carmen, cómo se trabaja todo de una forma muy práctica. Y simplemente por comentar el ritmo en primaria, es que siempre Steiner tuvo la grandeza de articular lo que es los fundamentos pedagógicos y metodológicos atendiendo a todo el ser humano. El ser humano tiene una parte neurosensorial, una cabeza, tiene una parte emocional o artística y tiene una parte volitiva. Esas 3 partes están en cada materia dentro del currículum Waldorf. Y cuando llegamos por la mañana, hacemos esta pequeña parte rítmica, cada niño se va a su clase y continúa, si está con lengua, con versos, con teatrillos, bueno, después explicamos algo más. Y durante 2 horas se centra en una materia intelectual, lengua, matemáticas, conocimiento del medio, historia, física, geometría. Ese es el periodo de la mañana que el niño está más despierto. A media mañana, después del recreo, llegan las materias más artísticas, idiomas, que se hace hasta 4ª clase totalmente oral, con juegos, con canciones, para que el niño se haga con la lengua, música. Y a última hora llega la parte manual, educación física, huerta, granja, los niños que son más pequeños, manualidades, bueno, calcetan, ganchillan, cosen formas geométricas que visteis por ahí, o abajo tienen, unos niños expusieron en nuestro stand, si los veis. Así, cuando el niño se va, lo ves que se va, no lo ves. Para nosotros ahí observamos mucho a los niños. Un niño que está muy, muy pálido y muy ojeroso, te está diciendo que el niño le estás agotando su energía vital. Realmente, si un niño, hay un proceso de enseñanza sano, se marcha feliz. Lo ves un poco cansado, pero no lo ves agotado. Para nosotros, cuando viene un niño del jardín de infancia, nos vienen niños de escuelas con 5 años, en el que, bueno, pues quiero decir, además, quiero comentarla aquí, que en la escuela pública hay maestros maravillosos y muchos, y que tienen la presión del sistema. Y hay un sistema pues, que presiona y cada uno pues, intenta ver cómo puede. Pero vemos cuando llega al jardín de infancia, por nosotros hasta los 6 años, para nosotros, cuando a un niño le cae un diente, es cuando empieza a estar preparado para ir a la primaria, cuando ya deja de dedicar toda su energía vital a fabricar y a construir sus órganos. Entonces ya tienen, a partir de ahí, ya toda esa energía vital que estaba construyendo los órganos, ya nace en memoria, ya la puede dedicar a memorizar, a aprender, pero aprende en la primaria a través no de conceptos abstractos, de grandes imágenes, que pues sabemos el ejemplo de una asignatura. Entonces es el momento oportuno en que él puede empezar a aprender, pero aún así, en ese aprendizaje, siempre partimos de ¿qué necesita el niño en el primer septenio? Movimiento, voluntad, imitación, materiales verdaderos, porque él vive, es un órgano sensorial que vive en su entorno tocando. Si un niño toca este cristal, nosotros siempre les dejamos cristal, no, pero sí que loza en infantil. Y cuando rompe 2 veces una loza, no la rompe más, un niño de 3 años, porque ya experimentó. Si le dejas una madera, él aprende, pero muy rápido, que se le da a un niño que lo lastima, y ya la usa despacio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el tactar el mundo? ¿Qué nos pasa cuando somos mayores? ¿Qué tenemos? Un tacto social. Pero si le damos todo plástico, que todo pesa igual, ¿dónde está el tacto social? Pesa igual un trozo de madera, que pesa igual un cacharrito de plástico. Él no puede, necesita cosas verdaderas. Y si no le dejamos que desarrolle su relación con un mundo verdadero, después no podemos quejarnos de lo que está pasando, porque no son los niños, somos nosotros en la sociedad que ¿qué les damos de comer? ¿Piedras o algo que puede digerir? Entonces es entrando un poco al tema de que hay toda una estructura que empieza con las materias intelectuales, sigue con las artísticas y acaba con las manuales, para que todo el ser humano, cuando acaba la mañana, tenga alimento. ¿Quieres seguir? Que te cortes. ¿Dónde estaba? Bueno, esos 3 periodos están en primero de primaria, en segundo y en tercero, pero en tercero se amplía. Porque, bueno, Gloria habló de que en infantil, hasta los 6 años, el niño siente que el mundo es bueno. A partir de los 6, 7, el niño vive en esta parte de aquí. Entonces tiene que sentir que el mundo es bello.
ese trabajo, ese nuevo abrirse del niño, necesita que el maestro haga un esfuerzo por todo lo que presente, llegue a esta parte emocional del niño. Si nosotros queremos que el niño reciba el trabajo que le tenemos que dar, tenemos que tocar aquí. Si tocamos aquí, si tocamos al sentir, y ese sentir nos esforzamos porque sea bonito, porque sea bello, el niño es como si estuviese pasando las etapas de una forma sana y de forma que después va a estar preparado para cuando lleguen los 9 o 10 años. Porque en los 9 y 10 años empieza a producirse ya la separación de la infancia. Los 6, 7, 8, el niño está todavía poco a poco separándose del jardín de infancia. A los 8 ya, digamos que la separación es más clara, y a los 9 el niño de repente empieza a ver su primera soledad. Él, aquí y allá el mundo. Entonces, la pedagogía Waldorf tiene un currículum pensado para esta situación. A esta edad se conoce en la pedagogía a los 9 años como el Rubicón, haciendo referencia al momento en que César paseó el río Rubicón para intentar volver a reconquistar Roma. Y eso ya no tenía vuelta atrás. Entonces el niño, cuando está en los 9 años, una vez que los pasa, ya empieza su primer sentirse solo, la situación que veréis como padres o como familiares o como maestros, que a partir de los 9-10 años los niños son críticos, contestan, lo que era autoridad amada de repente parece que le pierden todo el respeto. El niño es que está sintiendo esa soledad, no sabe qué hacer con lo que está pasando y empieza a ver los problemas que hay a su alrededor en la familia. Lo que antes le parecía bonito deja de serlo, es crítico, y ese desasosiego se transforma sobre todo en palabras, no en actos. Entonces la pedagogía, para este tercer año, para esta edad, tiene un currículum que trata de ayudar al niño a que en ese punto en el que se encuentra, en esa atalaya, pueda ir despertando interés y querer hacer y estar en el mundo, no apartarse de él. Él ha visto que está solo y que el mundo está en el otro lado, pero la pedagogía trata de incorporarlo, pero de una manera también hermosa, también bella y también cuidada para ese sentir, y prepararlo para la tercera etapa, que empieza a partir de los 14 años, cuando está al pensar. ¿Qué son esas materias que se dan? Pues se dan las letras, los números, también las formas, pero aparecen lo que conocemos como, que le llamamos los oficios, la construcción y la agricultura. El niño, en este momento en que se encuentra solo, va a empezar a trabajar con las plantas, el alimento, ¿de dónde viene? De la tierra. Entonces, él con el maestro va a cultivar la tierra, unos se ponen de animales y otros tiran, y trabajan la tierra y plantan, y luego siguen el proceso. Y con sus manos y con la ayuda de la naturaleza, el niño va viendo cómo se obra el milagro, y después observa poco a poco la cosecha, y cuando sea el momento puede recolectarla, y si se da el tiempo durante el curso, recoge el grano y puede hacer el pan, y ese alimento es el más preciado, y le hemos hecho participar en un aprendizaje con sentido verdadero. Después hay otra asignatura, otra lección de cosas, que es la construcción. El niño necesita construirse algo. Ahora que está solo, pues qué mejor que hacer un recorrido desde el primer habitáculo que tuvo el ser humano hasta lo que tenemos hoy en día. Y después él participar en cada escuela que tiene un jardín de infancia, en otras escuelas Waldorf, pues o bien construyen un banco, o bien construyen una casita, o bien construyen pues una valla. En nuestra escuela los niños construyeron un zapatero en el que todos lijaban, en el que todos querían clavar puntas, en el que todos querían pasarle el tapaporos al mueble. Y los muy entregado. Y los mayores construyeron la granja durante un año entero donde, bueno, viven nuestras vacas, caballos, con la ayuda de los padres. Nada así. Después venía el otro trabajo, el de todo lo que llevamos encima, todo lo que tenemos en el día a día. ¿Quién hace posible que esté ahí? Pues
todos esos artesanos, todas esas personas que tienen sus oficios. Entonces ellos fueron visitando distintos oficios, fueron a una panadería que elaboraban el pan en horno de leña y pasaron por el proceso. Fuimos a un viaje a Cañicosa, bueno, los niños de la escuela, o sea, los de Gloria, también los míos, en el que vieron al herrero y tuvieron que hacer una pieza, en el que fueron a una cantera y vieron cómo se extraía la arena y después fueron a la fábrica de cristal y vieron que de esa arena todo lo que se podía hacer, a un carpintero, trabajaron la madera, hicieron en tercero también, haciendo un inciso aquí, en tercero empiezan también con la pluma. Entonces, pero no empiezan la pluma y se le da una pluma comprada, no, empezamos con la historia como empezó la escritura. Entonces, al llegar ahí, tuvieron la oportunidad de hacer tinta como la harían hace 50 años, cogiendo agallas de roble, triturándolas y después hirviéndolas durante 30 minutos. Antes de nada fueron a recoger plumas de cigüeña en Segovia y esa tinta que tenían en agua mezclada con óxido la usaron y escribieron sus primeras letras. Ellos sintieron lo que era ese primer paso, que ahora parece fácil y están los ordenadores y todo eso, pero vivir eso al niño no hay nada con palabras que pueda ponerse en su lugar. Eso no lo olvidan, ¿no? Y a lo mejor, bueno... Sí, bueno, iba a decir de las matemáticas, cómo trabajar las matemáticas. Sí, añade tú. Bueno, pues comentando aquí que, porque hablamos del tercer año, porque a partir del tercer año se producen grandes transformaciones. Entonces, sí que a partir del tercer año los niños, está él aquí y el mundo está allí. Ya puede entender conceptos, los que hasta ahí el niño, los seres están como unidos a él. En 6, 7 años hablan las plantas, habla la lluvia, todo habla. A los 9 años ya se da cuenta de que no, que son fenómenos, pero aún no está preparado para hacerlo de una forma abstracta, pero sí ya para poder percibir. Entonces, en tercero de primaria, por currículum, nosotros seguimos el currículum oficial, pero llevado de una forma con la metodología Waldorf. Entonces aparece el sustantivo, el adjetivo y el verbo. Yo lo recuerdo como algo tremendo, como un rollazo, y los tiempos verbales ya ni me quiero acordar. Y es precioso, pues por ejemplo, una forma que cada escuela lo hace de una manera. Nosotros, pues empiezas por la mañana, a primera hora, con los niños empiezan a representar, trabajamos mucho el teatro, muchísimo, porque es muy sano y muy terapéutico. Y hay 3 caballeros. Hay un caballero azul que da nombre a las cosas. Entonces, en el teatrillo, pues, ¿qué nombre das a lo que ves? Pues mesa, vaso, copa, techo. Y llega el caballero dorado y le dice: tú eres un gran caballero, ¿qué nombre das a las cosas? Pero ay, pobre de mí, ¿cómo me encuentro? Una hora estoy alegre, otra hora estoy triste. ¿Cómo estás tú? Cansado, enfadado, contento. Y llega después el caballero rojo y dice: dejaros de tanto hablar, vamos a actuar, vamos a hacer. Yo salto, corro, ¿tú qué haces? Yo escribo, yo leo, yo juego. Entonces, caballero rojo, caballero dorado y caballero azul. Esa es nuestra primera parte de la mañana de una asignatura, por ejemplo, lengua. Vivirlo. Porque el niño hasta los 14 años, si empezamos por aquí, es como un pedrón, no lo da digerido. Pero la vivencia, una vez que lo vivenció, lo lleva puesto. Entonces ya llegamos a clase, después de hacer toda esta parte, bueno, nos sentamos y entonces empezamos a hablar. El caballero azul da nombre a las cosas. ¿Y qué cosas veis a través de la ventana o en clase? Unos dicen cerado, tal, cual. ¿Y eso qué es? Caballero azul. Y otro dice: ¿y un caballero dorado dónde puede haber? Entonces dice: pues yo hoy me levanté. ¿Cómo te levantaste? A lo mejor describen todo un día en acción, levantar, comer, tal, o en sentimiento. Pues contento, o ayer estaba enfadado. ¿Y qué hiciste? Pues levantar, correr, saltar, caballero rojo. Y ya la última fase es, empezamos parte emocional, parte del pensar, y cada uno construye sus frases, pero todo lo hacemos en un diálogo y los ponemos a escribir. Y ya escriben una frase y la casa amarilla está en el bosque. Y entonces le dices: ¿y casa qué caballero será? Azul, lo escriben azul. Y amarilla está diciendo algo de la casa, o el niño alegre, dorado. Y si actúa, por ejemplo, corre, caballero rojo. Y sin querer tenemos las 3 categorías gramaticales que son un tocho,
y en un mes las digieren perfectamente. Y ahí lo vamos dejando para el año que viene, en cuarto, entrar con los tiempos verbales, pasado, presente y futuro. En cuarto los niños están en una época como los nórdicos, de luchar, de guerrear, y ahí viene la mitología nórdica. Al final de cada clase principal, después de estas 2 horas y media, la última cuarto de hora es una narración. En cuarto es la narración de la mitología nórdica. Ves que está en ese momento porque están todos sintiéndose identificados con eso. Y entonces ahí llega pues, el pasado, el presente y el futuro, que llega a través de las 3 normas, que una representa la fuente que hila, una es el pasado, otra el presente, otra el futuro. Y es muy fácil, porque ellos como conocen la mitología, a través de ahí les presentas esos 3 tiempos. Y es muy fácil asimilar los 3 tiempos básicos. Después ya empezamos bueno, pues con todos los pasados que hay y todo eso, pero es ir acompañándolos en donde están ellos y desde ahí llevándolos. Y ahora, perdón. Yo hablo un poquito de las matemáticas, por ejemplo, en tercero, ¿cómo se puede los niños trabajar las matemáticas? Con mi clase de tercero el año pasado, el curso pasado, empezamos el periodo, era en otoño, entonces era la época de las castañas y tenían que trabajar el currículum, pide que se trabaje las 4 operaciones con problemas de la vida cotidiana, entre otras cosas, aparte de series de multiplicación, etc. Entonces era el tiempo de las castañas y propusimos hacer un mercadillo de castañas. Eso ya, el que tengan un objetivo real, ya los situó, ya los empezó a poner, sí, yo quiero, ¿qué hay que hacer? Entonces, había que pesar, había que calcular cuántos éramos en la escuela, cuántas familias podrían venir de cada niño, cuántos le gustarían las castañas, el doble, el triple, mitad, hacer los envoltorios. Presentamos distintos tipos de castaña, la asada, la cocida, en tarta. Todas esas tareas hicieron que los niños entrasen todos, desde el que tiene más capacidad, más rapidez matemática, hasta el que va por detrás. Todos participaron y todos se dejaron llevar. Y al final, hacemos una fiesta el 11 de noviembre. Ese día pusimos el mercadillo de castañas. Ellos eran los encargados. Ellos además, acompañaron con un chocolate caliente. También estaban los litros ahí, los medios litros o el cuarto de litro, acompañaron y llevaron a cabo todo ese proyecto que estuvieron preparando. Tampoco se les olvidó. Es una manera... Hacían las cuentas. Trabajaron con el dinero, tuvieron que contar los euros, los céntimos. Bueno, es un trabajo que cerró y veías que estaban muy satisfechos y que las matemáticas no pasaron como si por aquí me entra y por aquí me sale. Lo mismo lo que explicó Gloria para la gramática. Hicimos un teatrillo de gramática en las que estaban los 3 caballeros, cada uno representaba un caballero y se vestía pues con el color de ese caballero, y aprovechamos los oficios para ver en tal oficio dónde está el caballero azul o el caballero rojo o el caballero dorado, cómo se comporta, cómo siente. De alguna manera es para ellos la imagen que les llega, no necesitan explicación, ellos van entrando, no necesitan que tú le cuentes y se dan cuenta. Además, lo increíble es que ellos descubren, después de todo el camino, descubren lo que si no lo sabes tú le explicarías el primer día con conceptos y que no llegaría, estarían perdidos. Bueno, no sé el tiempo que nos queda, yo quiero dar un último ejemplo de cómo vamos creciendo. Dejar un poco la imagen de que en primaria es la vivenciar. Ya en secundaria ya llega la capacidad conceptual y todo lo que siembras como vivencia dan el paso al concepto. ¿Cómo vivimos la geografía? Pues con la geografía lo primero que hacemos es salir a conocer nuestra zona. ¿Dónde está el niño? Aquí. Entonces partimos desde nosotros mismos, desde la escuela, desde su casa. ¿Y qué hacemos? Buscamos un día de sol. Se suele dar un periodo de geografía en primavera, porque salimos al exterior cuando salimos a las 10 de la mañana, salimos a las 11, salimos a la 1 y vemos cuando el sol está encima nuestra, dónde está la sombra, delante, y cómo estaba antes, oblicua. Entonces nos situamos y rápidamente aprenden a situarse.
el norte, el sur, el este y el oeste. Después de hacer esta experiencia, en su casa, o sea, en el colegio nos subimos a la escalera para que hagan el plano de la clase. En su casa tienen como tarea subirse a una escalera y hacer el plano de su habitación. Nos vamos después a un monte y percibimos cómo es la línea del horizonte, qué es lo que vemos en alto, qué es lo que vemos en bajo, cómo es la línea del horizonte del mar y cómo surgen los pueblos, dónde está la vida. Para surgir un pueblo, ¿qué se necesita? Rápidamente se dan cuenta, agua. ¿Puede surgir un pueblo en el desierto? Muy difícil, ¿verdad? Entonces, a través de los ríos vamos estudiando las localidades, las ciudades, los pueblos. ¿Y qué oficios surgen? ¿Qué clima hay en ese lugar? Según el clima, ¿qué oficios van surgiendo? ¿Cómo es el carácter de esas personas? ¿Cómo es el temperamento? O sea, simplemente siguiendo la tierra, vamos viendo cómo la tierra nos conforma, el carácter gallego, el carácter andaluz, no tenemos más que verlo. Lo diferente que es, cómo donde vivimos nos conforma, cómo el material que tenemos haga que surjan unos oficios a otros y siempre hacen algún trabajo práctico. Todo eso se los llevan puesto. Como les llevan puesto, cuando vuelves al siguiente año, no es algo que estudiaron y que vomitaron y que te pasa la carrera y no te enteras de nada. Es algo que al año siguiente recuerdan, porque recuerdan cómo tuvieron que tallar esta madera, cómo modelaron toda la zona de Galicia, qué actividades artísticas se hicieron relacionadas con Galicia, qué tallaron. Entonces, eso se lo llevan puesto. Aparte de ahí podemos llegar a España. Después de España podemos, como estamos ahora, ya viendo lo que son los 7 océanos, y cómo cada océano nos trae un regalo. Como el Pacífico Norte es un océano que es un mar de lava hirviendo. ¿Y qué surgió ahí? Un océano, decimos, la doncella guerrera. ¿Qué surgió ahí? Las artes marciales. ¿Cómo es el Océano Pacífico Sur? ¿Qué surgió ahí? ¿Cómo es el Océano Índico? ¿Dónde está el Océano Índico? ¿Dónde surgen las religiones? ¿Qué tienen en común una zona donde está Israel, donde nace el judaísmo, donde nace el cristianismo, donde nace el hinduismo, el budismo? Y a través de grandes imágenes de los océanos, y cada océano lo relacionamos con un planeta, es que eso entra en cada continente y en cada país. O sea, es daros así un poco, así unas pinceladas un poco de cómo es importante que se los lleve puesto para que realmente pueda construir a partir de ahí. Aquí tenéis un ejemplo, veis en la pantalla, que nunca aludimos a ella, de la representación del reino de la gramática. Están los caballeros de azul, los de rojo y los de amarillo sentados. El sustantivo, el azul, el rojo está haciendo y el adjetivo está detrás, ¿no? Hay que parar. No, si queréis, es para si la gente nos da 10 minutitos de preguntas, acabar. Bueno, solo una cosita a decir. Por ejemplo, lo que acaba de decir Gloria de la geografía bueno, se me fue. Es la primera vez que el niño a esa edad, entre los 8 y 9 años, se sitúa en el espacio y con el caballero, con la reina de la gramática, el verbo, sustantivo y adjetivo, empiezas a situarlo en el tiempo. Hasta ahora no se ha hablado de nada, de tiempo, no, todavía no. El niño va y en el momento que está, vas viendo que él madura. La lectura, a veces se habla de la lectura, de que los niños tienen que aprender a leer antes o después. Los niños, una vez que pasan el jardín de infancia y que han madurado, que sus órganos ya están formados, es que no es ningún sacrificio. El niño lee, no es ninguna tortura. Hoy en día los niños a los 3 años van a las guarderías, van a las escuelas, porque ya hay que escolarizarlos a los 3 años o antes. Entonces ya se le ponen fichas, se pone... bueno, no sé, si queremos que con medio año empiece a andar. Es que es algo que la propia naturaleza no está preparada. Nos empeñamos en que esté preparado para leer antes de tiempo. Y en estas escuelas vemos que a los 6, 7 años, cuando el niño está. Y yo lo he constatado en varias ocasiones. A veces con un niño que algo no es capaz. Pasa un periodo, pasa medio año y eso parece que es un artista como lo hace. Los niños hasta tercero de primaria, en las escuelas Waldorf, no leen con fluidez, pero a partir de tercero hay unos lectores fantásticos. Hay unos niños que hacen unos escritos fantásticos, de quitarte el sombrero. Un cuidado en sus trabajos increíble. Bueno, se nos olvidó decir muchas cosas. Una de ellas es que las escuelas Waldorf le da la misma importancia en el currículum a las materias de siempre como a la parte artística.
es fundamental, porque el niño ahí tiene mucho que sacar. Y todo eso hace que la vida de la escuela sea algo vivo y algo que quieras estar, que necesites estar, porque si no es la talla, si no es el barro, si no es la pintura, si no es la acuarela, si no es la cera, si no es la lengua, si no son los cuentos, hay algo en que tú vas a poder disfrutar o poder sacar eso que llevas. Entonces ofrece un abanico muy amplio de posibilidades para toda individualidad. Bueno, no sé si tú quieres... Nada más, creo que ya es un poquito tarde. Si tenéis alguna pregunta... Hay mucho, pero... ¿Alguna pregunta? Sí. Allí en medio. Sí, un momento, por favor. Me da la sensación de que este método como que es más fácil aplicarlo en primaria que en secundaria. Y quería preguntar qué diferencias hay aplicando este método en secundaria y en primaria. Bueno, nos preguntas una pregunta un poco grande porque estamos con el proyecto de secundaria. Te comentamos por la formación, no por la práctica que tenemos. Vamos a ver, se aplica hasta, mira, en Alemania y en Madrid ya lo aplican hasta, tienen bachillerato, es el único centro. En Alemania nosotros estuvimos haciendo prácticas por distintos sitios, también en Alemania se aplica hasta bachillerato. Se sigue el mismo sistema, lo que pasa es que ya a un chico de 15 años ya no necesitas, ya no le puedes entrar con una imagen. Todo esto en la primaria hasta la sexta clase ven biología, ven botánica, ven zoología. La zoología se parte de la similitud con el ser humano, o sea, ¿qué animal hay que sea como el ser humano, que sea solo cabeza? Tenemos ahí los moluscos. ¿Qué animal hay que tenga como una columna central? Tenemos el pez. ¿Qué animal hay que tenga capacidad motora? Tenemos pues ya el caballo, el que queramos. Siempre el hombre posee todos los animales en sí, físicamente, pero el animal tiene una unilateralidad. El hombre no, el hombre puede crear. Entonces siempre, en el momento en que el niño está a punto de perder el respeto al ser humano, que es con 10 años, entra la zoología. Pero cuando el niño está en secundaria, ya no entras con estas imágenes. En secundaria se estudia directamente. Pero en secundaria, nosotros por eso ahora mismo, bueno, también estamos ahí, queremos invitaros a entrar a nuestro stand, tenemos allí pues folletos, tenemos también, ahora mismo estamos en nuestra escuela, están acudiendo muchas familias también con dificultades. Nosotros, desde aquí aprovecho para hacer el llamamiento, acogemos a todas las familias, incluso familias que están en el paro. Como somos una fundación y asociación sin ánimo de lucro, pues ¿cómo podemos becar a esos niños? Pues con nuestros sueldos. O sea, realmente los maestros hacemos un sacrificio muy grande con un sueldo muy bajo para poder hacer una escuela para todos. Nos gustaría que pudiera ser subvencionada. Como en España no son, pues hacemos nosotros ese sacrificio porque realmente creemos en esta pedagogía y vemos los frutos. Entonces, os lo comento porque también tenemos en el stand pues, una hoja de apadrinamiento para niños y familias pues, con muchas dificultades. En los tiempos que corremos aún hay más. Entonces, queremos llevar a cabo el proyecto de secundaria porque en secundaria vemos que el currículum es vital. Cuando los niños están a los 12 años, están en un punto, los tenemos ahora en 12 años, están en un punto en que, como cualquier adolescente, necesitan mucha atención. Ves que tienen mucho trabajo, los que llevan toda la vida allí, mucho trabajo hecho, mucho, porque tienen con mucho criterio propio, pero aún así necesitan seguir trabajando muchas materias. Todas estas materias que te comentamos se siguen trabajando igual, por periodos. Las 2 primeras horas de la mañana, materias intelectuales, se sigue el mismo ritmo, pero ya se trabaja, se entra más desde lo abstracto, pero se entra en la física, por ejemplo, nosotros estamos en física, no se entran con fórmulas físicas, nosotros hacemos los experimentos, pero experimentos tan sencillos como de óptica, de acústica, o sea, experimentos muy sencillos que el niño ve, los hacemos y después cada uno tiene que describirlo, y entre todos buscamos las leyes y verificamos. Y eso sigue siendo en secundaria, siempre se entra desde la práctica, pero ya no hace falta imágenes, ya vamos directamente recogiendo las conclusiones. Y en secundaria acompaña todo el currículum entrando en los momentos difíciles que tiene el niño. Difíciles como tenemos muchísimas, o sea, los 15 años tienen un periodo de un mes de granja. El niño está ahí el chico ya está ahí muy perdido, está en un conflicto con sus órganos sexuales, pues el ordeñar, todo eso a él le supone muchísimo. Trabajan la piedra, trabajan el cobre, trabajan muchas actividades. Estoy diciéndolo así a la carrera, en 4 años, que le ayudan lo mismo a situarse. Y con 17 años se van a hacer periodos a otras escuelas. Escogen una empresa y se van en el último año de bachillerato a hacer un periodo de un mes. Cuando acaban
Con 18 años en una escuela Waldorf conocen perfectamente todo el mundo y normalmente se suelen hacer un año de voluntariado, pues muchas veces con ONGs. O sea, las escuelas Waldorf, bueno, nosotros estamos ahora actualmente asociándonos a la UNESCO, están asociadas a la UNESCO porque realmente trabajamos muchísimo una fraternidad económica y humana. ¿Y es necesario empezar? Sí, un momento. ¿Preguntas, por favor? Una cosa solo. ¿Es necesario empezar desde pequeño o te puedes incorporar a las escuelas Waldorf cuando ya tienes, no sé, 12 años o así? Se pueden, nosotros bueno, cada caso lo estudiamos porque sí que cada maestro mira si en su grupo puede acoger, acogemos muchos niños con dificultades, pero siempre miramos nuevamente, pues yo en mi grupo acogí 1 por año, porque intentas que en un año madura muchísimo. ¿Para qué? Para no deshacer el equilibrio. Porque, bueno, siempre intentas ayudar, pero no puedes, de alguna forma, que sea contraproducente o que dañe mucho a los otros niños. Yo puedo decir que de 10 niños que tengo en clase, 5 que están conmigo desde infantil, presento el tema y trabajan solos. Y me dedico en cuerpo y alma a los otros 5 porque vienen con muchísimas carencias. O sea, nosotros intentamos recuperar fases, no saben ni coger, o sea, casi ningún niño es capaz de coger bien el boli. No hay la destreza manual. El impedirles, el ponerles las fichas, el obligarles a estar sentados. Tenemos un niño, por ejemplo, que vino de Cádiz con 4 años, con muchísimas dificultades, con muchísimo apoyo terapéutico. Lo dejamos un año más en el jardín de infancia. Empezó consciente en primaria. Y estamos admirados de que es capaz de seguir el currículum, que es un currículum de aprender letras, de hacer formas. No hacemos nada sin extracto. O sea, por ejemplo, que sepáis que un niño para hacer la recta y la curva la vivimos con el cuerpo, la hacemos en la arena. O sea, primero la viven desde que lo que pueden. Lo último que llega es pintarla. Las letras, un cuento, regala una montaña y al día siguiente está la M. Pero la practicamos con el cuerpo, en el compañero, en la espalda, en la arena, con los pies. Bueno, pues todo ese trabajo. Yo tengo niños que me llegaron en sexto que no tienen ni idea de matemáticas a pesar de tener apoyo, a pesar de tener de todo. Y tienes que empezar trabajando con él lo que es lo más básico. Reflejos primarios. Y tenemos todos los maestros una formación con el Instituto Neuropsicofisiológico, no sé cómo se llama, que está en Inglaterra, y hacemos cada día con los niños 10 minutos porque hay muchísimos niños que tienen una falta de trabajo de reflejos primarios. Cualquier bebé se incorpora, se levanta. Muchos niños no tienen este trabajo porque la sociedad moderna está machacando a los niños, porque yo soy madre y el ordenador y todo ahí lo tengo, pero ponemos a los niños porque no es más fácil en una trona. Los niños ya sí pueden ponerse de pie, ¿para qué van a gatear? Todo ese trabajo lo tenemos que hacer y recuperar para que el niño tenga capacidad intelectual. Si no trabajo todas sus manos, tenemos que ponernos a hacer con ellos telares de dedos, calceta, porque si es que no tienen esta capacidad, realmente, si no son capaces de desarrollar sus manos, no pueden desarrollar todo su cerebro. Y eso es lo que hay que entender, que por empezar antes con lo intelectual, los castramos y los castramos. Yo siempre digo a los padres, si no lo vas a traer aquí, tenlo en casa si puedes hasta los 6 años y que haga todas las cosas que hace un niño que hacía antiguamente, porque ese será un niño que irá preparado para la primaria y no al revés. Es nuestro gran reto. Relajarnos, olvidarnos de que hay crisis, porque realmente nos comentaba un profesor en Alemania que van a los niños de 18 años a llamarlos las grandes empresas de Alemania para trabajar a las escuelas Waldorf. ¿Por qué? Porque demostraron que son niños jóvenes con muchísima capacidad creativa y de emprender y de buscar soluciones. Si a niño le permites trabajar artísticamente mucho, las soluciones que me dan a mí los niños de 12 años me quedo así, porque los que llevan toda la vida con nosotros tienen una capacidad de pensar que yo ya no la conozco, a mí no me es familiar, pero es el fruto de haber trabajado con todo su cerebro, que llamamos hemisferio derecho e izquierda. Entonces es ahí donde es, bueno, yo el llamamiento que hago es sentido común, porque cada vez más machaca y la ley que viene nueva machaca más a los niños. Y no damos atendido a las ayudas que nos llaman de toda Galicia con niños con unas dificultades tremendas y mucho por machaque. Bueno, no te quiero contar cómo viene algún niño, pero vamos, con un odio a los colegios, a las escuelas, te pintan todo en negro. Y después de pasar un año empiezan ellos a decir, yo puedo. Y antes te decía, yo no valgo para nada. O sea, nosotros con qué trabajamos. Yo no trabajo con el niño que veo físicamente, rubio, moreno, trabajo con el ser que hay en el niño. Y en ese ser hay todas las capacidades. Y si se las permites, salen. Bueno, lo dejamos aquí por ahora.